Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Hoy toca turno de hablar de uno de los directores más importantes en los últimos 30 años dentro de la industria hollywoodense, que es por supuesto el amado por millones y millones en todo el mundo con un estilo muy particular, Tim Burton. Así que quédense y platiquemos hoy de 3 películas en particular, pero también un poco de toda su filmografía, aquí en la Sala de Cine. Era yo un chavito bastante meco, bastante joven cuando me topé por primera vez con las películas que hacía Tim Burton, y la verdad es que como muchos caí seducido por su estilo muy particular, un estilo profundamente darks, soy dark, pero con una fuerte influencia de la cultura pop norteamericana. Y es que hay que decirlo, si bien en la languidez de sus personajes, en la oscuridad de sus historias existe este aire un tanto cuanto europeo, en realidad es la cultura norteamericana la que va a representar totalmente en todas y cada una de sus películas, las series que él veía cuando era niño, los directores que aprendió a admirar y por supuesto cómo a través de su filtro y de su mirada ha logrado hacer que millones en todo el mundo admiremos esta forma de pensar y de sentir y de interpretar el cine. soy dark. Tim Burton comienza su carrera por supuesto trabajando para Disney como animador de El Zorro y el Sabueso. Disney le ayuda a hacer un par de cortometrajes, Vincent y Frankenweenie, pero pues obviamente en aquel entonces la casa Disney dice: este tipo está muy pirado para lo que nosotros queremos hacer, así que lo despiden. Tim Burton se va a dar a conocer como director, llamando uno de los personajes infantiles más sui generis de la historia de la televisión, que era ni más ni menos que Pee Wee Herman, en una cinta que originalmente iba a filmar ni más ni menos que Martin Scorsese. Eso hubiera sido muy interesante de ver, pero finalmente le cae la oportunidad a Tim Burton de estrenarse, y creo que lo hace extraordinariamente bien porque Pee Wee Herman es un personaje profundamente bizarro, lo cual le viene como anillo al dedo al señor Tim Burton. Después de esto, dirigiendo algunos episodios por ahí de Alfred Hitchcock Presenta y El Teatro Fantástico, que le sirvieron como para generar ya un poco más de identidad. Vendría Beetlejuice, el primer gran éxito en 1988, una comedia de humor negro en donde por supuesto todos recordamos la gran actuación de Michael Keaton, que sería quizás su primer actor emblema. Tim Burton, como todos sabemos, trabajará constantemente con Johnny Depp, se convertirán en esta gran mancuerna, pero en un principio también lo hacía mucho con ni más ni menos que Michael Keaton, razón por la cual insistió, a pesar de que parecía que no era posible que fuera él quien realizara la película de Batman. Pero antes de llegar a Batman vendría, para mí es la primera gran película de Tim Burton donde puede concentrar todos los elementos. Si bien ya lo había hecho en Beetlejuice, me parece que en Edward Scissorhands por supuesto toma totalmente el control de la cinta, insistiendo además en no llevar a una gran estrella del cine. Se hablaba de Tom Hanks, por ejemplo, en aquel entonces era un Tom Hanks bastante joven, para realizar el personaje de el joven Manos de Tijera, pero él va a insistir muchísimo en que sea Johnny Depp. De ahí vendría pues toda esta amistad que mantienen hasta la fecha, incluso apadrinando a sus hijos y bla bla bla. Pero bueno, la película es increíblemente interesante porque si bien nos va a presentar nuevamente una suerte de mezcla entre La Bella y la Bestia y Frankenstein, lo va a realizar a un estilo muy particular, ya mostrando por supuesto lo que va a ser el estilo de Tim Burton, quien suele hacer cuentos de hadas, como decíamos, situadas en el imaginario de la cultura norteamericana. En Edward Scissorhands la historia transcurre en un suburbio total y absolutamente de colores pastel, con todo este sueño americano viviendo ahí, cuando aparece este outsider, este personaje grandioso que va a ser este tipo máquina, corazón humano, que es Edward Scissorhands, y que va a terminar conquistando el corazón de la niña más guapa del colegio, por supuesto Winona Ryder. Una gran película de los años 80, de finales de los años 80, que le va a dar el gran espaldarazo para que, por ejemplo, llegue la oportunidad de dirigir ni más ni menos que Batman, una cinta en donde nuevamente nos va a mostrar cómo está total y absolutamente impregnado por la cultura norteamericana. Va a ser una traducción de lo que es el cómic a la cinta, pero no precisamente respetando lo que ya sucedía en los cómics en aquel entonces con Batman, que ya era más violento, que ya era más oscuro todavía, mucho más sangriento, sino mezclando un poco este Batman de los 60s, al menos en la parte de los villanos, con el Guasón, llevando a Jack Nicholson en este grandioso papel,
pero con un Michael Keaton muy buen Bruce Wayne y un Batman que por supuesto nos recuerda de alguna manera los cómics tanto más cercanos a los años 70, los que él había conocido. Por ahí tuvo en algún momento la oportunidad de dirigir la película de Superman, hubiera sido profundamente interesante. Hicieron pruebas de vestuario con Nicolas Cage, lo cual hubiera sido pues, de verdad una locura. Precisamente en aquellos años acababa de salir el cómic de la muerte de Superman y teníamos un Superman de greña larga como en ese cómic, y teníamos por supuesto la visión de Tim Burton, pero esto no se llegó a realizar. En medio de estas dos películas que haría sobre Batman nos daría la oportunidad de conocer otro estilo de hacer películas. Ya lo había hecho en su cortometraje de Frankenweenie, utilizando el stop motion, convirtiéndonos a todos en fanáticos de este tipo de historias que por supuesto tienen decenas de años haciéndose, pero que con Nightmare Before Christmas va a mostrar los alcances que puede tener este tipo de animación. Una de las películas que uno siente más personales porque va a tener a Jack Skellington, su personaje favorito de todos los que ha realizado, este Pumpkinhead, personaje clasiquísimo, insisto, de la cultura norteamericana, del Halloween norteamericano, de la manera en la que ellos entienden esta festividad, y la verdad es que lo hace de manera extraordinaria. Toda esta carrera va a servir de preámbulo para llegar a la primera, a mi consideración, y creo que de la crítica, gran película de Tim Burton, una de sus cintas infaltables, a pesar de ser la que quizá muchos considerarían más lejana a estos cuentos de hadas que él suele crear. Y estamos hablando ni más ni menos que de Ed Wood. En Ed Wood nos va a mostrar la historia ni más ni menos que de lo que es considerado el peor director de la historia del cine. Yo creo que algunos que hicieron películas del Santo y otras por acá en México seguramente podrían destronarlo, pero en lugar de dedicarse a criticarlo, en realidad va haciendo una especie de historia de amor a propósito de lo que es hacer el cine, cueste lo que cueste, aún inclusive careciendo de talento pero lleno de pasión. Y es que Ed Wood era un tipo así, era un tipo que no tenía recursos, que no tenía una gran capacidad como director, pero sí tenía una pasión exorbitante por hacer sus cintas. Por ahí podemos recordar Plan 9 del espacio exterior, una de las películas que retrata cómo va obviando algunas cosas que todos podemos decir, oye güey, eso está mal, ese escenario está mal, esa actuación está mal, esa toma debería ser repetirla, pero él, clavado por supuesto en su pasión por el cine y obviamente cegado por ella, de pronto es incapaz de darse cuenta de que quizá podría haber hecho las cosas aún mejor. Pero Tim Burton nos va a regalar esta maravillosa historia en donde además nos muestra la amistad que va a surgir entre el propio Ed Wood, interpretado por supuesto por Johnny Depp, y ni más ni menos que Bela Lugosi, aquel actor que había realizado esta grandiosa interpretación de Drácula en los años 30 en las películas de Universal, y que en esta película nos va a mostrar ya su total decadencia, un tipo que ha pasado ya sus mejores momentos, que vive enclaustrado en su casa, viudo y lo más desafortunado, adicto a la heroína, un tipo que ya realmente parece que su carrera ha terminado por completo, y que cuando Ed Wood tiene la oportunidad de conocerlo dice, rescatemos esa gran capacidad histriónica que tienes, y lo va llevando en sus películas y le da, la verdad es que en los últimos momentos que resultan bastante trágicos de la vida de Bela Lugosi, un motivo para vivir, incluso para ser feliz dentro de toda su miseria. Una extraordinaria película realizada en blanco y negro, lleva por ahí a Bill Murray, Lisa Marie, su esposa en aquel entonces, otro de los ejemplos clásicos de que Tim Burton siempre va a llevar a sus parejas dentro de todas sus películas en algún papel grande o chico. Y por supuesto le va a dar al actor Martin Landau, quien interpreta a Bela Lugosi, la oportunidad de ganarse ni más ni menos que el Oscar a mejor actor de reparto por esta impresionante película. De verdad, véanla, vale muchísimo la pena. Definitivamente una de las mejores películas de Tim Burton, si no es que la mejor. Va a terminar los años 90, que me parece que es su gran momento, realizando un par de cintas, una muy extraña para la crítica, que es Mars Attack, que se va a basar en un cómic y en unas tarjetas que existían en los años 60 sobre unos personajes, unos marcianos que llegaban a la Tierra para tratar de conquistarla, pero todo esto con un toque de comedia y de humor negro muy ácido. Pum, te vuela la cabeza, totalmente llena de color. Insisto, las películas de Burton van a habitar en la parte darks, en la oscuridad y en todos estos personajes, Pues soy dark. pero también en el humor y en el color, y nos va a mostrar cómo sería una invasión por unos personajes realmente muy particulares. Insisto, la película es total y absolutamente delirante. Tenemos a Jack Nicholson como el papel del presidente de los Estados Unidos, a Natalie Portman, a Danny
DeVito, a Tom Jones. Vaya, la película está plagada de estrellas y la verdad es que hace un muy buen divertimento y nos remueve, por supuesto, en los años 90 a esa nostalgia sesentera que, insisto, va siempre a estar presente en las cintas de Tim Burton, que además va a terminar, imagínense, con un mariachi tocando el himno nacional norteamericano, una burla total, un ácido total. Posteriormente, y como parte de este asunto, de este liga que hay con lo que insistimos, la cultura norteamericana, va a llevar a la pantalla ni más ni menos que Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza, esta famosa leyenda, un jinete que aparecía en un pequeño poblado al norte de los Estados Unidos, en una pequeña población de migrantes holandeses, y que, bueno, pues nos va a dar la oportunidad de ver ni más ni menos que nuevamente a Johnny Depp como el Ichabod Crane, el personaje que es un investigador que en el siglo XIX trata de implementar técnicas de investigación más modernas, y que nos va a mostrar este choque entre la ciencia y la magia de una manera maravillosa, una narrativa más en la que Tim Burton trata de compartirnos que esta imaginería, que este mundo fantástico que él es capaz de crear, tiene cabida dentro de un mundo científico. El personaje de Ichabod Crane, que al principio es escéptico, científico, total y absolutamente positivista, que era un estilo de pensamiento, una forma de pensamiento muy clásica de finales del siglo XIX, se va a enfrentar con la magia y con lo sobrenatural. El primer gran tropiezo, por supuesto, va a venir en los años 2000, cuando se le ocurre hacer un remake del Planeta de los Simios. Nos dejó con un sabor de boca bastante extraño, ya que no iba para ningún lugar, y que quizá en su afán por tratar de mostrarnos que estaba haciendo una versión muy propia y cambiar de alguna manera la historia original, un clásico que no necesitaba, por supuesto, un remake, la verdad es que nos deja uno de los finales más confusos y absurdos de la historia del cine. Y es entonces cuando va a llegar ni más ni menos que una de las películas que, a mi parecer, conmueve más en el corazón, que es mucho más profunda y mucho más redonda de la filmografía de Tim Burton, en donde además va a poder representar nuevamente esta historia muy norteamericana, que tiene que ver con el circo, que tiene que ver, además nos recuerda por ahí películas como Freaks, esta película de cine mudo, y que va a ser ni más ni menos que El Gran Pez, Big Fish, estelarizada por Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup y Jessica Lange. El motivo de la historia va a ser mostrarnos el amor entre un padre y un hijo, pero al mismo tiempo también la separación que surge en esas generaciones cuando son dos personalidades diferentes, y creo que en ese sentido es una cinta que tiene una profundidad bastante importante. La película está basada en la novela The Big Fish, A Novel on Mystic Proportions, una película que originalmente iba a estar filmada ni más ni menos que por Steven Spielberg, pero que cae de pronto, me parece que extraordinariamente bien, en las manos de Tim Burton. Como él bien lo afirma, al tratar de acercarse a esta película, lo dice en alguna ocasión en alguna entrevista, trata de devolverle a la cultura norteamericana un poco de lo mucho que le ha dado, a pesar de ser muy breve. Por supuesto va a tener una cultura que puede ser un poco más breve, pero que ha sido tan fortalecida por el predominio norteamericano en el mundo que ha premiado por todos lados. Y además, en el personaje de Edward Bloom nos va a contar de alguna manera la importancia que tiene cómo nos narramos nuestra propia historia, y es que Edward Bloom es un cuate que le gusta contar historias, es el clásico señor que cuenta su vida de una manera total y absolutamente quizá fuera de la realidad, pero que subyace debajo de su narrativa mágica, por supuesto siempre una historia real, la cual su hijo va tratando de descubrir para entender quién es realmente su padre, este hombre que le ha contado que se enfrentó con gigantes, que conoció siameses en el circo, que el romance con su madre estaba plagado de una magia y un misticismo, y por supuesto la caza, la pesca del gran pez, todas esas historias que han abarrotado la mente de su hijo, que cuando era niño podrían parecer maravillosas, pero que al llegar a la adultez, al enfrentarse él mismo a su próxima paternidad, ya que está por tener un hijo, es entonces que trata de encontrarse con el verdadero hombre, quién era realmente su padre. Y este proceso nos va a mostrar una historia así plagada de magia, por un lado, en una de las narrativas, pero también en esta búsqueda de entender por qué nuestros padres son como son, por qué sueñan, por qué hablan, por qué se imaginan el mundo como lo hacen. Y el final es total y absolutamente conmovedor, ya que cuando llega el
momento cumbre de la historia, el propio Edward Bloom le tiene que pedir a su hijo: cuéntame de qué manera voy a irme de este mundo, cuéntame esa historia, no puedo ya contármela yo, estoy al borde de la muerte, necesito que seas tú quien cree esa narrativa y que posea, por supuesto, la magia con la cual yo he querido contarme mi vida. De verdad, las lágrimas brotan en este momento y no queda más que rendirse ante la filmografía de Tim Burton y la capacidad de contarnos esas historias. Creo que es a partir de este momento que Tim Burton empieza de pronto a tropezar cada vez más. Lo mismo realiza remakes como Charlie y la fábrica de chocolate o Sweeney Todd, con la cual la verdad es que es un poco difícil para mí al menos conectar de pronto, debido a que es un musical, pero es quizá la más oscura de sus películas, narrándonos la historia de un asesino serial, de un barbero que se dedica a matar a la gente para poder obtener de su carne la materia prima para vender unos pastelillos y salvar la vida del infortunio de una viuda. Corpse Bride es una muy buena película, El cadáver de la novia, pero obviamente debajo de A Nightmare Before Christmas. Lo mismo sucede quizá con Frankenweenie, no pasa demasiado con ella. Alicia en el País de las Maravillas es una de las peores películas bueno, creo que todas las adaptaciones desde mi muy particular punto de vista de Disney han sido bastante fallidas, y en el caso de Alicia la verdad es que uno esperaba mucho más. Exactamente lo mismo que pasó con Dumbo. La verdad es que Dumbo, que es su última película, cuando yo entré al cine estaba añorando ver que fuera capaz de tener esa magia que había mostrado con un circo en El Gran Pez, y que definitivamente con Dumbo se convierte en una historia total y absolutamente absurda, sin pies ni cabeza. Y bueno, un gran ejemplo de cómo es profundamente norteamericano Tim Burton es la fallida Sombras Tenebrosas. Sombras Tenebrosas es una telenovela, un soap opera, como le llaman ellos, en británico, de los años 60, en donde nos van a contar una telenovela como tal como la conocemos, pero acerca de un vampiro, Barnaby. Y cuando él llega a la cinta, la verdad es que la convierte en una comedia un tanto cuanto disparatada. Me parece de pronto como tipo Mel Brooks, que realmente choca con la historia original y no logra transmitir lo que originalmente me parece que podía haber sido una gran historia. Miss Peregrine es una película profundamente olvidable, no pasó absolutamente nada con ella, y es una desgracia porque Tim Burton tiene la capacidad de hacernos vivir y entender universos maravillosos, y sobre todo de hacernos comprender que estos personajes lánguidos, tristes, melancólicos, con los cuales muchos nos identificamos, tienen un espacio dentro de la pantalla de cine, y en ese sentido sigue siendo un referente del cine norteamericano y del cine mundial de los últimos 30 años, el señor Tim Burton. Muchísimas gracias a quienes se están suscribiendo al canal, a quienes comparten con nosotros. Ahí se queda en los comentarios la oportunidad de que ustedes nos digan para ustedes cuál es la mejor película de Tim Burton. Mil gracias por vernos. Si les gustó, les agradezco sus comentarios, su like, o que se suscriban a este canal. Mi nombre es Iván Montesino, ahí está en las redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye. Miren, como ustedes pueden ver, pues soy dark.